¿Tuvieron alguna dificultad en realizar la actividad que les envié la pasada? No, profe. Yo, más que nada, lo pude encontrar en UTLA, la clase pasada. La profe dijo que iba a subirlo al Drive. En eso quedamos la otra vez, ¿se acuerdan, chiquillos? Sí, llegó en los correos personales. Está en el Drive. Sí, es que me llegó, pero no, lo traté de bajar y no me abrió. Pero después le pregunto, profe. Ok. Ya. Hola, profe. Hola. Profe, ya. Yo me integré al curso recién hoy. ¿Ya? Entonces no sé qué tarea era. Bueno, ya eso lo vemos después entonces. No importa. Después Hay otra compañera que quiere ingresar. Es mi tía, las personas que ingresaron recién. Gracias. Ya. De nada. Bien, acá está entonces, esta es la actividad que nosotros hicimos la clase pasada, y básicamente ir a leer este extracto, un pedacito de noticia, que es súper cortito, y dice: en contexto de una intensificación de producción porcina y el consecuente incremento de la densidad de animales, es imprescindible considerar los efectos ambientales, y en la actualidad existe un amplio reconocimiento internacional de la importancia de cuestiones de alcance mundial con las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la producción ganadera. El principal impacto ambiental directo de la producción porcina está relacionado con los purines producidos por el ganado porcino. Un almacenamiento adecuado puede producir la cantidad de gases de efecto invernadero liberados, y la producción de combustibles a través de biodigestión puede contribuir a optimizar el uso de los recursos naturales que intervienen en el ciclo de producción. El nivel de utilización de purines determina la cantidad de los nutrientes liberados liberados en el medio ambiente. Si bien dichos nutrientes pueden contribuir en medida significativa a mejorar la fertilidad del suelo, si se usa de manera apropiada, un exceso de nutrientes y otras sustancias puede comportar la degradación del suelo y el agua. Los sistemas de producción porcina de alta densidad pueden liberar cantidades excesivas de nitrógeno y fósforo en el medio ambiente, y las altas dosis de cobre y zinc suministradas a los cerdos para acelerar el crecimiento pueden, con el tiempo, acumularse en el suelo. La aplicación del enfoque de la evaluación del ciclo biológico para medir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la producción de carne de cerdo muestra que los sistemas de producción porcina tienden a producir menor cantidad de emisiones que los sistemas de producción de rumiantes. Es preciso prestar más atención al impacto ambiental positivo de la ganadería porcina sostenible, en especial cuando esta forma parte del sistema silvopastoriles o del sistema de agricultura biológica, donde se integra la producción al aire libre con la rotación de cultivo. Eso era cortito el documento que tenían que leer, ¿ya? Entonces, nos fuimos a las clases para contestar las preguntas que les mandé. Vamos a ver dónde la dejé. Ya. Entonces, estas son las preguntas que vimos en la clase pasada. ¿Qué tipo de higiene se encuentra en la noticia? ¿Higiene ambiental, industrial o ambas? ¿Cuál? Ambas. Después, punto 2. ¿Qué agente contaminante se encuentra involucrada en la noticia? ¿Físico, químico o biológico? Justifique su respuesta. Ambas. Solamente en la noticia, ¿ya? ¿Son? Las tres. Ya, ¿por qué las tres? Porque uno son los gases invernaderos, los desechos metabólicos, la parte del nitrógeno, y la cantidad de excremento. Ya. ¿Y los gases invernaderos de qué son? ¿Químico, físico o biológico? Son químicos. Ya. ¿Y entonces cuáles son los físicos? La cantidad de purines, porque eso igual es todo eso es a dónde se dejan todos los purines, todas las fecas, porque eso se tienen que tratar con el biodigestor para hacer para que se disuelvan, y la orina. Esa Ya. parte física. O sea, acuérdense que los agentes físicos no significa que ocupen un espacio físico. ¿Ya? Los agentes físicos
Los agentes físicos son agentes que tienen relación con energías. Entonces, un agente físico son ruido, vibraciones, temperatura, radiación, ¿ya? A eso se refiere. Cuando uno habla de un agente físico y químico y biológico, son los agentes que pueden afectar, en este caso, la contaminación ambiental, o, por ejemplo, en el caso de la higiene industrial, al trabajador, o también los efectos que puede tener ambiental, ¿ya? Entonces, profe, para que no se confunda con este concepto. Sí, dígame nomás. En ese caso, podría ser físico el ruido que generan los cerdos en el Sí, criadero, ¿no? esa es una excelente respuesta. Específicamente, claro, el físico es el ruido, por ejemplo, que generan los cerdos, ¿ya? O si, por ejemplo, hay algún tipo de, no sé, pues, ocupan alguna maquinaria que produzca radiación X, por ejemplo, cosa que no creo que sea tanto, tanta cantidad, pero eso podría ser un agente físico, ¿ya? O si hay contaminación lumínica, que tampoco creo que tenga relación con la producción de cerdo, ¿ok? Por eso que son los agentes físicos, no confundir con el efecto invernadero que va a generar un aumento de la temperatura a nivel ambiental, porque eso es una consecuencia. Los agentes químicos son los que son liberados o a consecuencia por la industria de cerdo. Ahora, en la noticia no hablaba de ruido ni nada de eso, se enfocó solamente a químico y biológico. Independiente si ustedes pusieron, por ejemplo, ruido de cerdos en el trabajo, está bien. ¿Ya? Profe, y con respecto a la humedad. Ya, la humedad, en este caso, nosotros no la consideramos como un agente físico, ¿ya? No es un agente físico. No confundir con la triada, que nosotros vimos que es la triada de la enfermedad, ¿cierto? Donde ahí describíamos cuáles eran los que en la enfermedad, que era el agente físico, químico y biológico, ¿cierto? Ambiental, huésped, me perdió. Vimos el triangulito, ¿no? Sí, pues. Profe, que en la diapo 10 dice físico, clima, altitud, humedad, ruido. Ya. Estos son los agentes que influyen en la salud de un individuo, ¿ya? Y en este caso, el agente físico, que está acá, y que está en parte del ambiente, claro, ahí está el clima, altitud, humedad, ruido, estos son los que podrían influir en la salud de este individuo. Pero cuando nosotros hablamos de agentes que pueden generarse de la empresa, por ejemplo, el clima no se genera de la empresa, ni tampoco la altitud, ni tampoco la humedad, ni el ruido sí, la radiación ionizante y las no ionizantes y las vibraciones. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de agentes que son contaminados o clasificados como contaminantes, en este caso de la noticia, nosotros tenemos que enfocarnos en los que genera la empresa. Y ahí no podemos hablar de clima, altitud ni humedad. Sí podemos hablar de ruido, de radiación ionizante o no ionizante o de vibraciones. ¿Se entiende la diferencia o no? Sí, profe. Ya. Entonces nos vamos ahora a las siguientes preguntas. Después dice, ¿qué áreas básicas de la salud ambiental se involucran en esta noticia? ¿Se acuerdan cuáles eran las 3 áreas básicas? Saneamiento. Ya, perfecto. ¿Se involucra ella, esa área? Sí, se involucra. Sí. Yo le puse que sí por el tema de la disposición discreta en el medio rural. Perfecto. ¿La otra? Riesgos ambientales. De riesgo ambiental. También. ¿Y se involucra? Sí, Por el impacto ambiental. Completamente, ¿cierto? ¿Y falta una? Y los recursos naturales con el suelo y todo. Evaluación de impacto ambiental. Sí, todos tienen relación con la evaluación de impacto ambiental y están todas involucradas, ¿cierto? Estamos de acuerdo que están las 3 áreas involucradas, ¿sí? Sí. Ya, perfecto. Cuarto, ¿la fuente de contaminación ambiental es natural o antropogénica? Natural. Ambas. Antropogénica. Ambas. Estamos hablando del origen de la contaminación. Yo le puse natural. Yo le puse natural. Ya, ¿por qué natural?
porque en las noticias se solo hace referencia a que el impacto se produce por el aumento del ganado y eso conlleva un aumento de los purines y de las sustancias tóxicas liberadas. O sea que en cierto modo pueden ayudar al medio ambiente, pero si ya se sale de control termina siendo tóxica. ¿Ya? Y ese grupo de cerdos ahí en forma natural van a estar así en una crianza intensiva como se describe? No. No, No, pues, profe, entonces, es antropogénica porque es una actividad que realiza el hombre. así es. Pero tengo una consulta. Está bien que es una actividad productiva que obviamente la maneja el hombre, pero quien emite la contaminación es de origen animal, sería el cerdo. Los desechos o los purines de estos animales emiten gases. Exacto, pero Entonces, no por es eso- normal que, o sea, no son cerdos que están ecológicamente equilibrados en el área, ni son originales de la área, y tampoco, o sea, cuando nosotros hablamos de una crianza intensiva como esta, nosotros tenemos una gran cantidad de animales en 1 metro cuadrado, ¿cierto? Claro, el hombre hace el Llama confinamiento intensiva. de tantos cerdos. Exacto, esta es una empresa productiva creada por el hombre. Los cerdos de forma natural no se reúnen y viven de esa forma, con esa densidad. Entonces, por lo tanto, este es una fuente antropogénica. No Profe, es natural. Independiente de que sea un ser vivo, que la naturaleza creó, que existía antes, y bien pensado, porque bien manipulado genéticamente. El cerdo de ahora no es el mismo que se podría decir que estaba naturalmente, ¿ya? ¿Sí? No sé. ¿Alguien que y puse Siento los que dos. cae como en la duda, sí. Podrían a lo mejor ser ambos, Puse los pero dos. solo antropogénico, porque igual, así todo el origen es animal. O que sea, algo yo sea de puse los origen dos, animal, ¿Mm? el que algo sea de origen animal no significa que no sea manipulado por el hombre ni que el hombre haya creado la industria. Mm. ¿Me entienden? Entonces, no significa de que porque el cerdo es un ser vivo, que a lo mejor sí existía, que a lo mejor, que de todas maneras, les vuelvo a insistir, el cerdo de ahora no es un cerdo real, es un cerdo manipulado genéticamente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la fuente de contaminación acá no es una fuente natural. Acuérdense que las fuentes naturales, por ejemplo, un volcán, otra fuente natural podría ser, por ejemplo, un huracán que levante mucha tierra y desplace arena. Esas cosas son de origen natural. Entonces, pero en este caso, ningún es animal una industria. podría considerarse una fuente de contaminación ambiental natural. ¿Ningún animal? Que es un animal que, por ejemplo, por un origen propio de la naturaleza, aumenta, por ejemplo, su densidad poblacional, porque por alguna razón natural hay un desequilibrio ecológico, ahí sí, po. Pero en este caso, esos cerdos no llegaron ahí en forma natural. Esos cerdos están confinados en una chanchería donde hay producción de fecas y orina que son desplazadas por las personas, recolectadas, tratadas y luego liberadas al ambiente. Ya. ¿Entienden? Es una empresa, es una industria, es una industria. Lo mismo pasa con los pollos, ¿ya? Cuando los tenemos confinados. ¿Qué vamos a hablar de los salmones? Los salmones también, es una densidad gigante de peces. Y los que se escaparon con el último mal tiempo que hubo en el sur, hace poco. Cosa que pasa lamentablemente más seguido que no seguido. Así que es antropogénica, chiquillos, no es natural. Okay. ¿Ya? No confundir eso, no confundir. Ya después el 5 dice, ¿qué tipo de fuente es la que genera la contaminación ambiental? ¿Fija o móvil? Fija. Fija. ¿Ya? Si bien los chanchitos caminan para allí y para acá, esto es una chanchería fija. Yo no ando con la chanchería para allá, para acá, moviendo, entonces no, es fija, ¿cierto? Después, 6. ¿Qué tipo de residuo es el que se genera en la noticia? ¿No peligroso o peligroso? Peligroso. Peligroso. profe, ¿Ya? De todas maneras. ¿Sí? en la pregunta número 5, donde había que ver si era fija o móvil, no había que especificar qué tipo de fija, qué tipo de fuente era, si era puntual, de área o natural. Ah, sí. No, claro, no dice qué tipo de fuente, si es fija o móvil, nomás dice. Pero si alguien justificó, mejor, obviamente.
si amplía su respuesta es mucho mejor, pero en realidad la pregunta estaba así como fija o móvil, ¿ya? Por si acaso, que no se preocupen. ¿Y qué fuente de área hubiese, o sea, qué fuente hubiese sido puntual de área? Vamos a revisarlo. Mira, acá tenemos los móviles, ¿cierto? De fuentes móviles, avión, helicóptero, ferrocarriles, ¿ya? Acuérdense que las fijas son las que son naturales, fuente de área, y las puntuales, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros tenemos acá que es una de área, porque la fuente de área tiene relación inherente con la actividad productiva. ¿Ya? No. Por ejemplo, mira, aquí dice, cuando nosotros hablamos de puntual, ¿ya? Es porque una actividad genera una liberación de un contaminante específico, ¿ya? Pero esto es una actividad, pues. Usted mismo dijo que era una actividad productiva. Claro, pero por ejemplo, en este caso, es una actividad propia de un proceso. Por ejemplo, miren, la puntual, por ejemplo, acá tenemos emisión derivada de la combustión utilizada para energía de vapor. Aquí hay un motor involucrado. Es un punto, es dentro de toda la actividad productiva, hay un punto específico donde se genera esa actividad, o esa fuente, ¿ya? En cambio, en esta de acá, que es la de área, es una emisión inherente de la actividad. Es decir, yo aunque cambie toda la empresa y genere la mejor tecnología, siempre voy a tener producción de fecas si tengo cerdo. Es inherente a la producción productiva, o sea, a la actividad productiva. Aunque yo haga toda la tecnología, el cerdo, si quiero que crezca, si quiero que produzca músculo, tengo que alimentarlo, y tiene que hacer todo el metabolismo de su cuerpo, y luego hacer la feca. ¿Me entienden la diferencia? Entonces, por ejemplo, mira, acá abajito dice, esta fuente también incluye las emisiones de actividades como son tratamiento de aguas residuales, plantas de composteo, rellenos sanitarios, entre otros. ¿Sí? Y en el caso de las naturales, esa no es, ¿ya? Porque ya hablamos que las naturales son volcanes, océanos, plantas, suspensión. Entonces, para que quede como más clara, por ejemplo, fuente puntual se refiere a un punto específico, por eso sí como puntual, de todo el proceso hay un área, un punto de producción donde se genera, ¿ya? Ejemplo, más que un área de producción, un punto, una maquinaria. Una maquinaria dentro de esa área de producción. Okay. ¿Ya? La línea de maquinaria, hay una maquinaria que va a generar eso. En cambio, la de área es que si yo quiero decidir tener una producción de ese tipo de producción de esa área, no va a haber ninguna otra posibilidad que yo no tenga, en este caso, feca. ¿Ya? Esa es como la gran diferencia. Profe, yo creo que en esa parte quizás faltó un poquito como más de ejemplo para entender bien los puntos, porque yo también lo confundí y puse puntual, si no me equivoco. Ya, pero acuérdense que yo lo único que pedí era que si pusieran fija o móvil, así que no se preocupen en esa consideración, y ahora espero que haya quedado más claro, con lo que acabamos de recalcar. ¿Ya? Ya, en relación ahora a los residuos, ya dijimos que era peligroso por la misma tablita que tenemos aquí, que nos está mostrando que efectivamente nosotros tenemos químico y riesgo biológico, ambos involucrados en esta noticia, ¿cierto? Sí, pero profe, igual salía que, por ejemplo, si los cerdos no se encontraban como en tan alta densidad, no hacía como un peligro al medio ambiente, sino que igual como que los favorecía por el tema de nutrientes y qué sé yo. Sí, podrían ser como ambas, tratados. Dependiendo de la densidad de los cerdos, podrían ser como ambas. No, en este caso, en esta noticia, hablaba de que en realidad se producían problemas químicos y biológicos, ¿ya? Pero que no se debe estigmatizar de que todos los productores de cerdo van a generar siempre contaminación ambiental, que dependía de cómo uno trataba los residuos. De hecho, mira, por ejemplo, vamos a ver. Doctora, pero en esa pregunta nosotros como grupo contestamos solo que eran peligrosos, pero no entramos en las categorías, no definimos las categorías de peligroso. No, está bien, no, tenía que decir si era
peligroso. Se me perdió la noticia, no sé dónde la dejé. Bueno. Profe, pero el hecho de que sea biodegradable no lo categoriza un poquito porque yo puse que era no peligroso por eso, porque es biodegradable, pero no sé si me puede orientar en ese sentido. Aquí está, ¿ven la pantalla que le estoy mostrando, la noticia? No, profe. Ah, ya, entonces me salí de mostrar la página. Va a acabar, profe, y queda menos de un minuto para que termine la clase. Miren, chiquillos, lo que vamos a hacer es que les voy a reenviar a su correo al medio ambiente. Si bien dichos nutrientes pueden contribuir en medida significativa a mejorar la fertilidad, de hecho se utilizan, nosotros ocupamos abono para mejorar la fertilidad, pero si es que contribuir a la fertilidad, dice, del suelo, si se usan de manera apropiada, ¿ya? Y ahí estamos nuevamente reforzando lo que es el equilibrio de las sustancias que están dentro de un ambiente, ¿ya? Nuevamente podemos tomar el ejemplo del oxígeno. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros tenemos en la atmósfera un porcentaje de oxígeno, aproximadamente 20%, pero si ese oxígeno aumenta, puede ser tóxico para nosotros, ¿ya? Y nosotros no vamos a sobrevivir con puro oxígeno. Lo mismo pasa aquí. En este caso, esta empresa produce y libera nitrógeno al medio ambiente, pero resulta que ese nitrógeno está en tal cantidad que se produce un desequilibrio y pasa a ser un contaminante. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? ¿Alguna consulta más en relación a la actividad que nosotros realizamos? Yo, profe, le había hecho una pregunta respecto a la número 6, que yo le puse que era no peligroso porque es biodegradable, pero usted dice que es peligroso. Entonces quería ver si me podía explicar esa diferencia, porque igual es biodegradable, pues, pero obviamente si aumenta es perjudicial. Claro, eso más o menos lo que estaba explicando ahora. Nosotros definimos contaminante como aquella sustancia, elemento que puede generar un desequilibrio, por ejemplo, en el medio ambiente, ¿cierto? Y ahí nosotros conversábamos del ejemplo del oxígeno. En el oxígeno, en nuestra atmósfera, tenemos un porcentaje específico de oxígeno en la atmósfera, ¿cierto? Y uno pensaría que si uno aplica oxígeno en la atmósfera, no va a pasar nada, incluso mejor, porque nosotros tomamos el oxígeno para hacer el metabolismo celular, intracelular, ¿cierto? Respiración celular, etc. Pero resulta de que ese oxígeno a la larga, si es que yo aumento ese porcentaje, pasa a ser perjudicial y por lo tanto pasa a ser un contaminante. ¿Ya? A eso se refiere. Lo mismo pasa aquí en esta noticia. En esta noticia, el nitrógeno es positivo para el cultivo, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿ya? De hecho, nosotros si tenemos planta, algunas veces recurrimos al abono y lo utilizamos, pero si es que nosotros utilizamos demasiado nitrógeno o adherimos demasiado nitrógeno al medio ambiente, se genera este desequilibrio y en este caso se produce, por lo tanto, una contaminación. Y dentro de eso caen entonces todos aquellos subproductos que son liberados al medio ambiente que tienen relación con, por ejemplo, aquellos que son de origen natural, de origen animal o desecho orgánico, ¿ya? Nuestras mismas desechos que nosotros producimos a nivel del hogar y que va al mar también es un contaminante, ¿ya? Entonces, básicamente, ese es el problema, es el desequilibrio que se genera, que es tan delicado en relación por ejemplo, al nivel de nitrógeno que se libera al medio ambiente. Y lo otro es que también se hablaban acá sobre los tratamientos que se le dan a los cerdos, ¿ya? Que, por ejemplo, se adiciona cobre a los cerdos y zinc para que crezcan más rápido. Y eso también va en sus fecas, y eso también genera contaminación ambiental. Entonces, en este caso es una sustancia peligrosa, un desecho peligroso.
¿Quedó más claro? Sí, gracias, profe. Más claro. Ya. Ya, listo. Entonces vamos a seguir ahora con la información de hoy día. Chiquillo, la clase de hoy día puede ser un poco densa porque tiene mucha normativa. Y es normativa que seguramente ustedes no lo han visto porque no tienen relación con veterinaria, o a lo mejor sí lo han visto, ya no lo tengo bien claro. Pero se refiere, porque vamos a profundizar en materiales peligrosos, ¿ya? ¿Por qué vamos a profundizar eso? Porque la duda que me acaba de hacer su compañera, como ¿por qué las fecas son material peligroso o son considerados peligrosos y no un residuo orgánico normal? Y eso es una duda que se tiene a nivel de todos los procesos, ¿ya? Entonces, para que no se generen esas dudas, ni se generen esas ambigüedades, es que se crean normas, ¿ya? Dentro de las cuales vamos a revisar ahora, son varias normas chilenas, varias, ¿ya? Que forman parte de decretos y de leyes. Entonces, estas normas lo que van haciendo es que van a estandarizar estos conceptos. Profe, no me está mostrando nada. La misma pregunta. Porque se ve la noticia. Ya. Sí, estoy en la noticia nomás, ¿ya? Todavía no proyecto nada. Entonces, lo que le estaba comentando es que para que no hayan estas ambigüedades, como la muy obvia que nació recién, de que por qué si las fecas son naturales, cualquier animal produce feca, quien esté vivo va a generar un residuo, va a ser peligroso, ¿ya? Porque entonces para eso existen entonces normativas que establecen y dan lineamientos para hacer esta clasificación, ¿ya? Y eso vamos a ver ahora. Okay. Miren, chicos, lamentablemente, yo le digo lamentable porque a mí por lo menos me genera como aburrimiento todo lo que tenga relación con legislación, ¿ya? Me gusta, es como muy teórico para mí. Además, en general, lo que tiene legislación es como que usa lenguaje más complejo, también tienen puntos que pueden ser quizás un poquito menos amigables, ¿no? Pero es importante que lo veamos porque, como les contaba recién, si es que existe normativa, ustedes van a tener que entender que se tiene que cumplir, ¿ya? Y es bueno que la conozcan. Entonces, para partir, en relación a las sustancias peligrosas, o material peligroso, vamos a decirte que las sustancias peligrosas todas tienen como un ciclo de vida. Es decir, van generándose, van produciéndose y tienen normativas en distintos puntos de su ciclo de vida. Entonces, por ejemplo, nace la sustancia peligrosa en la fabricación de esto, porque a lo mejor esta sustancia peligrosa es un insumo para un proceso, es un insumo quizás para alguna actividad, ¿ya? Entonces, ahí en la actividad se fabrica esa sustancia peligrosa o se extrae. Luego, esta sustancia peligrosa tiene que ser transportada al lugar donde la van a ocupar, o donde se va a vender, ¿ya? Entonces se transporta. También hay toda una normativa relacionada con el transporte. Luego, esa sustancia que quizás está envasada, de todo, se tiene que ir a la venta. Normativa relacionada con la venta y distribución. Tiene que haber una disposición de ella, es decir, dónde se produce, cómo se ocupa, ¿ya? Perdón, está llegando. Y tiene que ser almacenada también esta sustancia peligrosa. ¿Cómo la almaceno? ¿Qué temperatura debo tener? ¿Necesita algún lugar específico de ventilación? ¿Necesita quizás estar alejado del agua? ¿Ya? Todo eso tiene que estar establecido por norma. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? No. Lo que pasó por lo menos con el almacenamiento de los fuegos artificiales donde hubo la explosión en... Todo eso debería estar normado. Beirut. Eso, chiquillos, ahí tenemos para hablar tanto, pero es que sería como, así como bien general, hay resquicios legales, y esa empresa se agarró de un resquicio legal, específicamente lo que tiene relación con el trasvasije. Ya. Ya, es como que bien general lo que le estoy diciendo, ¿ya? Porque hay toda una norma relacionada
a las sustancias, y ahí lo vamos a ver, cuáles son las explosivas, las comburentes, ¿ya? Y en ese caso, de esa empresa se colgó de un resquicio legal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que por eso que está tan complejo el juicio en relación porque murió gente y todo, fue bastante complejo. ¿Por qué no está presa la gente? ¿Por qué no se ha tomado como acciones? Porque está costando llegar a una resolución en relación a este almacenamiento de sustancias peligrosas, porque ellos ocuparon un resquicio. Y ellos, pero así como cortito, en el sentido de que usted dice del trasvasigio, o sea, que ellos justificaron un poco que ese lugar era de trabajo o sea, se trabajaba con sustancias peligrosas, no que se almacenaban. ¿Eso? No, lo que pasa es que uno puede, dentro de la normativa de almacenamiento de sustancias peligrosas, hay todo un área que tiene relación con el trasvasije. Por ejemplo, uno no puede tener almacenado ciertas sustancias peligrosas, pero uno no puede generar, por ejemplo, envasar ciertas sustancias peligrosas de un frasco a otro. Por ejemplo, hay líquidos que son sustancias peligrosas, ¿ya? Y uno para venderlo lo pone en frasquitos más chicos. Eso se llama trasvasije. Hay toda una normativa relacionada en relación a las sustancias que ellos ocupaban y esa área de trasvasije. Y ahí hay un punto específico legal donde ellos tienen un resquicio. Por eso ha costado un poquito meterse en esa área. Qué difícil, porque, no sé, qué injusto también, porque si se toman de un vacío legal para justificar un poco tantas muertes, no. Sí, no de se hecho, en esa empresa justamente como que tengo información de personas que fueron a hacer el análisis de riesgo, que fueron a hacer la evaluación del lugar y efectivamente, si se toma literal la normativa, ellos están cumpliendo. ¿Entienden? Así que es súper complejo. Bueno. Entonces, ahí en el almacenamiento, todo un mundo, se podría decir, ¿ya? Mucha información. Luego está en la importación, ¿ya? Y la exportación, todo lo que tenga relación con aduana. En una empresa, doctora, disculpe, en una empresa, ¿quién está encargada de esta área? ¿El prevencionista de riesgo? ¿Qué área? De prevención de riesgo es la que más tiene que ver en relación al almacenamiento, pero también tiene que ver todo el área de ingeniería de la empresa, porque, por ejemplo, uno cuando tiene distintas sustancias peligrosas, hay sustancias que uno tiene que por obligación guardarla en una bodega donde tenga, por ejemplo, canaletas específicas que se cae un producto y debe estar establecido. Tiene que, por ejemplo, caer ese líquido, llegar a una cubeta específica que la detenga y en ese punto la forma de control de ese producto. Un ejemplo, ¿ya? Otras, por ejemplo, necesitan específicamente cierto flujo de ventilación. Otros necesitan una temperatura específica. Otros necesitan estar alejados, está todo normado, tienen que estar alejados ciertos metros de ciertas sustancias de otras, porque no pueden estar en el mismo sitio, ¿ya? Y todo eso tiene que ser diseñado ingenierilmente. Pero es el departamento de prevención de riesgo de la empresa el que es el más activo en relación al diseño y también en relación a, por ejemplo, a todo lo que tenga que ver con señalización, segregación de personal. Por ejemplo, no todo el mundo puede ingresar a una bodega, está súper segregado. Es decir, ingresa, cuando por ejemplo dice solo personal autorizado, eso se llama segregación de personal. Ciertas personas pueden ingresar y ciertas personas no, ¿ya? Todo eso lo tiene que ver el Departamento de Prevención de Riesgo, pero apoyado y de la mano con todo el área de gestión, porque tiene que ser todo relacionado, por ejemplo, con recursos humanos, con el área de ingeniería para el diseño y construcción de las bodegas, por ejemplo. En otras bodegas, por ejemplo, hay grúas, horquillas trabajando dentro de la bodega. Algunas se permite, otras no. Hay que estar delimitado donde transiten. Todas esas cosas tienen que verse. Ya, gracias. Ya, dentro de las normativas, como la más importante y como el libro es el Código Sanitario. El libro base es el Código Sanitario, ya como la Biblia. Entonces, el Código Sanitario lo que establece es que los materiales peligrosos van a tener un reglamento que fijará las condiciones que podrá realizarse en la producción, importación, expendio, tenencia, transporte, distribución, utilización y eliminación, ¿ya? Es decir,
la vida que nosotros acabamos de ver de la sustancia peligrosa. Es el Código Sanitario el que va a tomar todas las normativas que están relacionadas con esa, las va a organizar, es el que pone como el cimiento de toda la otra legislación que nosotros vamos a ver más adelante, ¿ya? Y establece entonces, ve la vida de esta sustancia peligrosa y los productos peligrosos de carácter corrosivo, irritante, inflamable o comburente, explosivo, de uso pirotécnico y demás sustancias que signifiquen un riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de los seres humanos y animales, ¿ya? Si se dan cuenta, es como que habla de que todo tiene que estar normado en la vida del material peligroso. Luego tenemos el decreto... Doctora, disculpe una pregunta más general. Eso, ¿a qué se refiere que sea con fuerza de ley? ¿Qué significa que un decreto sea con fuerza de ley? Significa que tiene un apoyo... Hola, parece que se me está cargando. Sí. ¿Qué le pasó a la dos? Me está descargando, no lo sé, es el computador. ¡Ah! Si no, me quedé sin clase. Y yo estoy complicando. Ay, sí, ahí sí. Ya. Perdón. ¿Está cargando? Es que algo pasó con mi cargador que como que no cargaba. Ya. Entonces, estamos hablando del decreto de fuerza de ley. Ya. Sí, sí. Lo que pasa es que las leyes generan varios decretos que confluyen en él, ¿ya? Y apoyan, como su nombre lo dice, a la legislación grande o general, ¿ya? Entonces, un decreto de fuerza de ley es un decreto que se deriva o apoya una ley, ¿ya? Es distinto del decreto supremo. Ya. Porque los decretos supremos son dictados para puntos específicos y que solos pueden ser parte de una información, por ejemplo, laboral. ¿Ya? No. No. A ver, el decreto fuerza de ley, entiendo, está respaldado por una ley que asegura que este decreto es parte de esa ley. Pero... O sea, el decreto de fuerza de ley aporta a la ley. ¿Ya? Es como la madre es la ley y el decreto de fuerza de ley aporta para que, como su nombre lo dice, para esa legislación. ¿Ya? Y los decretos supremos no siempre son parte de una ley, ¿ya? Sino que pueden ser independientes y que confluyen de ese decreto supremo varios otros decretos. Ya. Sí, ahora sí. ¿Ya? Sí, ya. Entonces, por ejemplo, ahora estamos viendo su pantalla del computador, por si acaso, con unas montañas nevadas. Ah, ya. Ya no estoy compartiendo. No estamos viendo el pavo. Ya. Dejé de compartir. Ay, oye, chiquillos, por mientras encuentro este tema para compartirle, les cuento que ya yo hice clase por Team en el otro grupo y funcionó súper bien. ¿Todavía quiere seguir con Zoom? Sí, profe. Profe, pero sí. ¿Teams corta? Sí, profe. ¿Ah? Profe, sí. ¿Teams no se corta? No, pues no se corta nada. Si uno puede... Yo por ese lado preferiría Teams en vez de Zoom, porque me carga que se corten las clases. Sí, porque uno pierde todo el hilo. Uy, no encuentro
Quizás hacer la prueba para la próxima clase. Eso les quería proponer, no sé qué les parece. Mira, yo ya supe en qué me equivoqué. Yo no los invité a través de su correo institucional. Y ese fue mi error. Los invité por su correo normal. Igual me gustaría probar con Teams, pero por ejemplo, en mi caso, yo nunca podía usar el correo institucional, entonces si me llega un correo ahí, no lo podría abrir. ¿Y por qué no puede utilizar su correo institucional? Nunca me funcionó. Y después, como me llegan los correos al cupo siempre, la verdad tampoco seguí probando, habría que probarlo también. No sé si le pasa eso al resto de mis compañeros. Profesora, pero no hay como alguna opción de tener una cuenta premium en... Sí, de hecho me dijeron que me la iban a dar, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, pues, chiquillo. Yo no sé si la otra semana va a estar la cuenta. Porque eso sería como lo más simple para que no se cortara, y ya que todos manejamos Zoom. Sí, entiendo que es lo más simple, pero por mientras que no está, como que me gustaría ver si es que podíamos ver. ¿Y Meet? ¿Ustedes conocen Meet? Yo no. Sí lo conozco y es bastante fácil de usar. No. Y funcionaría porque si la mayoría de nosotros tenemos correos de Gmail, es de Google, entonces a lo mejor funcionaría más rápido y ese, si tengo entendido que no se corta. No se corta. Y es más fácil de usar que Teams. ¿Pueden ver lo que estoy mostrando ahora? Sí. Sí. Ya. Ven entonces la clase, ¿sí? Sí, profe. Ya. ¿Ven la clase con un cuadrado negro que yo muevo así para todos lados? ¿O en la clase bien? Se ve el cuadrado. Y se puede mover. Esa cuestión del cuadrado, no sé qué pasó, chiquillos. Ya, vamos a seguir entonces. Pues si no se nos va a caer nuestro tiempo. Entonces, nosotros el decreto de fuerza de ley número 1 establece que se tiene que tener autorización sanitaria expresa para poder trabajar con las siguientes sustancias peligrosas. Fabricación o importación de sustancias peligrosas para la salud, fabricación y o importación de plaguicidas, y empresas y aplicadoras de pesticidas, ¿ya? Esas son empresas que necesitan tener autorización expresa para poder ser utilizados. Existe todo una ley que tiene relación con la importación y exportación, como vimos en la vida del material peligroso, y esa es la ley 18.164, ¿ya? La ley 18.164 tiene relación con el Servicio Nacional de Aduanas, ¿ya? Ese también es todo el Servicio Nacional de Aduanas, ¿ya? Donde se generan todos los ingresos de importaciones, todas las exportaciones. Hay una normativa que tiene relación con el Servicio Nacional de Aduanas, ¿ya? Y por lo tanto, van a pasar por ahí aquellas sustancias que se establece peligrosas, y van a pasar por el Sistema Nacional de Aduanas, también tienen que cumplir con toda esa normativa, ¿ya? Una cosa importante que nosotros tenemos que conocer es que existe un número, ¿ya? Que se llama número CAS. Por ejemplo, aquí le puse una tablita donde está el número CAS, ¿ya? Ese CAS es un número que viene de normativa extranjera, por eso está en inglés, ¿ya? Y este número es un número propio de cada una de las sustancias que se establecen como sustancias peligrosas, ¿ya? Eso está en la resolución 408 del Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, ¿por qué se los quiero dar a conocer? Porque cuando ustedes trabajen en un área donde se generen productos peligrosos, uno estudia las fichas técnicas de ese producto. Y esa ficha técnica tiene este número, que es el número CAS. Y ese número, que es Chemical After Service en inglés, también establece, por ejemplo, que en la ficha uno debe tener todo lo que tiene relación con primer auxilio,
descripción de cómo se almacenan, descripción físico-química del producto, también descripciones que vamos a ver una normativa de cómo se proyectarán las etiquetas, ¿ya? Para que ustedes integren esta información, el número caso, ¿ya? Hay una página que se les quise mostrar, que es la página de aduanas, donde está todo esto incorporado, si ustedes quieren profundizar en el área de la aduana, ¿ya? Porque tiene relación con todo lo que es importación y exportación, todo lo que tiene que pasar por ahí. También la ley 18.164 establece que las sustancias y mezclas que presentan peligros físicos y peligros para la salud de efectos agudos y crónicos, tales como posibles carcinógenos, mutagénicos, sustancias tóxicas para la reproducción y toxicidad sistémica para órganos diana, ¿ya? También establece que las sustancias que son utilizadas principalmente como ingrediente activo para las formulaciones de plaguicidas y mezclas de formulaciones de plaguicidas de uso sanitario y doméstico, sin perjuicio que también pueden ser utilizadas con otros fines industriales o para análisis de laboratorio. Y también sustancias o mezclas comercializadas como producto con acción antimicrobiana, ¿ya? Acuérdense que estamos hablando de la ley 18.164 que tiene relación con aduanas solamente, ¿ya? Entonces, esta ley, que es la ley 18.164, establece cuáles son los criterios que se deben utilizar en estos tres tipos de sustancias peligrosas, ¿ya? Yo creo que ustedes manejan estos conceptos, ¿cierto? Saben lo que es un carcinógeno, mutagénico, una sustancia tóxica para la reproducción, ¿sí? Sí, profe. Ya, genial. También un órgano diana, ustedes manejan esa información, ¿no? Sí, pero ¿podría especificar qué sustancia sería tóxica para la reproducción? ¿A qué se refiere con eso? Mutagénico, entiendo, carcinógeno, sí. Esa. Ya, la sustancia tóxica para la reproducción es aquella sustancia tóxica que va o a dañar las gónadas o a las células reproductoras. Ya. Esas son las sustancias tóxicas para la reproducción. ¿Ya? Sistémica para cualquier otro órgano. Las sustancias tóxicas sistémicas es que van a pasar a que básicamente es esa, sea por vía oral, oral, digestiva, o percutánea, o respiratoria, ingresa al organismo, pasa a la sangre, se distribuye la sangre y antes de metabolizarse pasa a un órgano diana, que es el órgano donde va a generar como el efecto, y luego se metaboliza y se elimina. Ya. Ya, esos son los sistemas. Ya nos quedan 10 minutos. Sigamos. Luego tenemos, vamos a pasar a otro decreto, ¿ya? Que es el Decreto Supremo 43. Decreto Supremo 43. ¿Ya? Miren, los decretos supremos van modificándose, se van actualizándose, y resulta de que les gusta a la gente que maneja las normativas poner cuál era el original. En este caso el original era el 20, pero pasó al decreto 43, ¿ya? En el decreto original sale el año en que se... No siempre. Se formuló. Aparece, pero no siempre, ¿ya? ¿Y qué significa que sea 43, 15? ¿Es un número X, no? O sea... ¿O es la modificación 43? El decreto supremo 43 dice que es del 2015 y fue modificado por el decreto supremo el 20, que es el 2017. Ya. Ok. Ya. Entonces, siempre van de la mano como de cuál es el original y cómo se cambió. Se van explicando. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente a la larga tiene que estar siempre actualizándose, ¿ya? Si se dan cuenta que 15 y 17 no es tanto tiempo. Entonces, al estarse siempre actualizando, hay que poner de que este es el que se llamaba antes así, ¿ya? Se nos genera confusión. Ahora, de este decreto supremo 2043, se aplica a todas las sustancias peligrosas que cumplan con una clasificación que está en una NSFH, que es norma chilena, ¿ya? Norma chilena 382. Norma chilena 382. En esta norma chilena, lo que hace es que se especifica la sustancia tóxica y las clasifica, ¿ya? Y de esa clasificación se derivan muchas otras clasificaciones y establecimientos en relación a cómo se deben presentar, etiquetar, guardar y almacenar, ¿ya? Y transportar. Entonces,
aquí, como la reina de esto es la norma chilena 382, ¿ya? Entonces, también está el decreto supremo 157, ¿ya? Que tiene relación con las plaguicidas de uso sanitario y doméstico, ¿ya? Regula el registro, la producción, publicidad, envase, fabricación, importación, comercialización y venta, almacenamiento, eliminación y condiciones de aplicación y empresas activas. Esto igual lo vamos a ver en un punto aparte, porque vamos a profundizar harto en plaguicidas, ¿ya? Pero creo que ya vayan como acordándose del decreto supremo 600. Entonces nosotros conversamos que el decreto 20, ¿cierto? Está basado en la norma chilena 382, que va a clasificar entonces las mercancías peligrosas. Y vamos a profundizar en la 382. ¿Ya? La normativa 382. Ya. Nos quedan unos minutitos, entonces quiero que veamos. ¿Van bien? Sí. Ya. Un poco enredado, pero bien. Es una materia nueva y árida, ¿ya? Entonces yo entiendo que es medio complicado. Así como para que guiarlo un poco, no me interesa que se aprendan todas las normativas porque es imposible, ¿ya? No, es demasiado. Lo que yo necesito es que ustedes entiendan las generalidades de esto y, por ejemplo, sí se aprenden que existe la norma chilena 382, ya que está el código sanitario, ya que hay toda una normativa en la aduana, ¿entienden? Para que no se preocupen, no voy a pensar que yo le voy a preguntar ¿qué dice el decreto supremo? Claro, la hoja de datos de seguridad es la norma, no, eso es cero posibilidad, ¿ya? Para que... Disculpe, ¿qué dijo sobre la 382? La 382 es una norma chilena que clasifica las sustancias peligrosas, ¿ya? Pero vamos a ver al tiro, porque vamos a profundizar en esa. Por eso les recalco que esta me interesa que como que, no sé si lo metan de memoria, pero que la integren bastante mejor, ¿ya? Yeah. Además, es una ridiculez aprenderse las normas, porque siempre están ahí, uno va y las revisa. Así que como siempre se están actualizando y modificando, entonces... Claro, lo que ustedes tienen que saber es que existe y que esto está estandarizado, que como sus dudas, por ejemplo, si, pucha, ¿por qué las fecas son una sustancia peligrosa? Si, ¿qué tiene, me entiendes? Nada, porque está estandarizado de esta forma. Eso es lo importante que queda acá. Okay. Ya. Norma chilena 382, ¿ya? En esta norma chilena, que está creado por el Instituto Nacional de Normalización, que es el INN, ¿ya? Y es un miembro de las ISO. No sé si ustedes conocen las ISO. ¿Les suena las ISO? Sí, ISO 9000, ISO 14000, ya. Bueno, resulta de que las ISO, su nombre real es International Organization for Standardization, ¿ya? Que eso lo ponemos en chileno, es una entidad internacional que lo que hace es estandarizar procesos, actividades productivas, ¿ya? Bueno, resulta que la norma chilena 382 está basada en una ISO, ¿ya? Eso es lo importante que quiero que quede acá. Es algo que es bastante internacional, ¿ya? De hecho, debe ser así, para que todos en el mundo entendamos lo que vamos a ver acá. Yeah. Y esta norma establece una terminología y una clasificación general de las sustancias peligrosas. Incluye además un listado general de las sustancias que se consideran peligrosas, con información respecto al riesgo que presentan según su clase, ¿ya? Entonces, así para que esto tiene que quedar. La norma chilena establece una clasificación según clases, ¿ya? Las organiza en clases. ¿A quién se aplica? A las sustancias peligrosas definidas en el capítulo 5 de la norma, clasificadas atendiendo al tipo de riesgo más significativo que presentan, fundamentalmente en su transporte, manipulación y almacenamiento relativos al transporte, ¿ya? ¿Quién queda fuera de esta norma? Todas aquellas acciones que se produzcan en recintos portuarios, ¿ya? Y aquellos que se produzcan en recintos de aeródromos y aeropuertos. Ellos no van a ingresar en esta norma, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia norma. Su propia norma, ¿ya? De hecho, vamos a ver más adelante que los fármacos también tienen como su propia normativa, y también los cosméticos, que vamos a ver en otras normas más adelante, ¿ya? Ya. Esta norma
está nutrida por otras normas, por ejemplo, está la norma chilena 2120, ¿ya? Que también participa de la clasificación. Es decir, yo puedo profundizar ingresando, por ejemplo, en la clase 1 que vamos a ver ahora, con la norma 2120, ¿ya? Pero lo importante es que el 82 también se nutre por otros tipos de normas, ¿ya? ¿Cómo se clasifica? Ya, la norma 382 tiene 10 clases, ¿ya? 10 clases, y ahí las va a clasificar profundamente, o sea, aquí nosotros vamos a estar hablando 3 horas de cada uno de los puntos, ¿ya? Pero a nosotros no nos va a importar todos los puntos, porque en general los médicos veterinarios, en general no trabajamos con sustancias y objetos explosivos, ¿ya? Sustancias y objetos explosivos, gases comprimidos, licuados, disueltos a presión o criogénicos, quizá aquí los gases comprimidos sí, tenemos a ver, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias comburentes, peróxidos y orgánicos. Y acá lo que yo profundicé, para no ingresar tanta información que siento que va a estar de relleno. Sustancias venenosas, sustancias infecciosas, sustancias radiactivas, ¿ya? Y también están las sustancias corrosivas y sustancias peligrosas varias, que eso es como más general, ¿ya? Entonces son 10 clasificaciones que establece la norma, y dentro de esas clasificaciones, por ejemplo, establece niveles de riesgo, las clasifica, las organiza, la información, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros, ahí sí, vamos a profundizar en sustancias venenosas tóxicas y sustancias infecciosas, ¿ya? Entonces la clase 6 es la sustancia de la división 6.1, deben clasificarse en uno de los 3 grupos de embalaje y envasado según el riesgo de su toxicidad presente durante el transporte. Está grupo 1, sustancias y preparados que presentan un riesgo muy grave para la intoxicación. Grupo 2, sustancias y preparados que presentan un riesgo grave, y lo otro que es relativamente leve, ¿ya? Entonces las clasifica según sus riesgos, ¿ok? Y también está, comprende también productos biológicos no acabados, preparados en conformidad con un procedimiento de organismos gubernamentales especializados. Las vacunas vivas para animales y para seres humanos se consideran productos biológicos y no sustancias peligrosas, infecciosas. Cualesquiera sustancia de origen humano o animal que se expida básicamente lo que ustedes tienen que ver acá, y lo importante es que dentro de las sustancias venenosas, tóxicas y sustancias infecciosas, nosotros tenemos que considerar los productos biológicos, ¿ya? Estamos respondiendo a la pregunta que hizo su compañera en relación por qué las fecas, por ejemplo, son material peligroso si son fecas, son originadas de un producto vivo, ¿entienden? Básicamente, también dentro de eso está clasificada en la norma chilena 382, clase 6, ¿ya? Esa es una cosa importante, ¿ok? Y también es importante que las vacunas vivas para animales y seres humanos se consideran productos biológicos, ¿ya? Doctora, le iba a preguntar, ¿qué son productos biológicos no acabados? Porque así empieza en la clase 6. Profe, no está grabando. Ah, de verdad. Profe, ¿escucha? Sí, escucho, estoy viendo el tema de grabar. Ay, perdón. Ya. Ahí está grabando, ahora sale la pelotita de grabar. Pero dejé de compartir. Sí, sí. Ya, dígame nomás su pregunta. Mi pregunta era que en el comienzo de la ley sale de que también comprenden sustancias venenosas los productos biológicos no acabados. ¿Qué productos biológicos caen en esta categoría? Ya,
Lo que pasa es que existe una descripción gubernamental en relación, o no, una clasificación gubernamental en relación a lo que es establecido como industrialmente generado y lo no industrialmente generado, es decir, lo que está manipulado y lo que no está manipulado, ¿ya? Entonces, los productos no acabados son aquellos como que no han tenido, no están dentro de esa clasificación de producto o sea, que gubernamentalmente no ha sido clasificado como un producto industrialmente producido. Eso es, básicamente. Entonces, por ejemplo, dice, comprenden también los productos biológicos no acabados, preparados en conformidad con procedimientos de organismos gubernamentales especializados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un producto preparado gubernamentalmente son todos los productos, por ejemplo, que son aprobados por el ISP, los productos farmacológicos, por ejemplo, que sean aprobados por el ISP, o, por ejemplo, las vacunas que sean aprobadas por el ISP, ¿se entiende? Sí. O sea, pasan por certificaciones gubernamentales, por procesos que están certificados gubernamentalmente. Esos serían productos biológicos terminados. Esos son los, claros, terminados. Y los que no, también se consideran. ¿Y un ejemplo de los no acabados? Como para hacerlo más concreto. Un ejemplo de los no acabados, sí, está buena esa pregunta. Un ejemplo de los no acabados, a ver, podría ser... está difícil su pregunta. Porque si tendría que ser como una industria o algo que no está legalizado, supuestamente. Algún subproducto que se genere de una, por ejemplo, una producción local de bovino o de, por ejemplo, de caprino. Alguien que tenga una... ¿Algo como traspatio? Sí, se podría decir como traspatio, una empresa pequeñita que no tiene una certificación establecida por el ISP, que a lo mejor sigue sus propias normas de pastoreo, de crianza. Hay uno que no tiene como un seguimiento aprobado por instituciones gubernamentales. Ya. Gracias. De nada. Después sigamos. Y tenemos las clases 7, son las sustancias radiactivas, ¿ya? Y la clase 8 son sustancias corrosivas. Las sustancias corrosivas son aquellas que producen alteración como de la capa superficial de algún elemento o superficie donde se aplica. Por ejemplo, si caen sobre la piel, dañan la primera capita de la piel o producen alteración, quemadura o primera capa de la piel. Ya esos son corrosivos. ¿El cloro, por ejemplo? El cloro es más irritante que corrosivo. Un ácido, por ejemplo, es un corrosivo. ¿Ya? Es que el cloro, por ejemplo, genera corrosión en los metales. No sé si es corrosión el efecto específico. Oxidación. Metal. Oxida los metales. Sí, pero corrosión corroe metales. Claro, corrosión significa que saca la capita, es un efecto químico, pero extrae una superficie. Mira, por ejemplo, dice. ¿El ácido muriático? El ácido muriático es un ejemplo. Incluye sustancias que por su acción química pueden causar lesiones graves a los tejidos vivos con que entran en contacto, o que si se produce un escape del recipiente que las contiene puede causar daño en consideración a otras sustancias o mercaderías o los medios de transporte, o incluso destruirlos, y pueden asimismo provocar otros riesgos. Es como un daño en una superficie donde se aplica. Por ejemplo, un corrosivo que nosotros ocupamos en la cocina, el SIF. ¿Por qué el SIF sirve para la olla? Que a través de un elemento físico, que son esos como granulitos que tiene, nos ayuda a sacar parte de la superficie, ¿ya? A nosotros no nos genera daño, porque a largo obviamente nos puede producir un poquito de daño en la piel, pero en general no tanto, está hecho para eso. Pero por el ácido muriático, por ejemplo, que es un súper buen ejemplo que acaban de dar, genera corrosión del tejido cuando cae sobre el tejido, no sé, como una quemadura química que saca la primera capita de la piel. Profe, ¿y el combustible entra en esta clasificación? Irritante. Si es que lo vemos como para al humano. Doctora, yo estuve leyendo y para nuestra área el amonio cuaternario sin diluir se consideraba como quemante, irritante y corrosivo.
Ya, la verdad es que lo desconocía, pero sí, puede estar presente. Doctora. De hecho, tengo la ficha técnica para que la revisemos acá del amonio cuaternario. Era la idea de que revisáramos, no sé si alcanzamos, pero para que apliquemos las normativas que vimos, tengo la ficha técnica del amonio cuaternario, así que si quieren lo vemos al tiro. Doctora, una consulta, ¿y el combustible entra en esta clasificación como corrosivo? La verdad es que yo tengo entendido que el combustible, en este caso, ¿a qué se refiere con cuál tipo de combustible? Porque el combustible es algo que puede ser comburente, como por ejemplo la benzina, la parafina. Exacto. Ya. ¿Sí? ¿Eso me está preguntando? ¿Combustibles fósiles? La verdad es... ¿Perdón? ¿Combustibles fósiles se refiere? ¿A eso se refieren ustedes? ¿Qué están preguntando? Pero si es como la parafina en combustible fósil, ¿sí? ¿A ese? Sí, por ejemplo, la parafina, la benzina, el petróleo. La verdad es que no, es un irritante. Y bueno, y algunas veces puede producir intoxicaciones porque pueden atravesar la piel. De hecho, está prohibido utilizarlo directamente en la piel, hay que usarlo con guantes, pero como corrosivo no. Lo que yo sé es que no. Ya, ok, gracias. No. Ya, miren chiquillos, vamos a ver una ficha técnica después para que aprendamos más o menos cómo enfocarnos a esto. Ahora, hay algunos productos que obviamente no manejo en relación a los efectos específicos que generen. Por eso uno accede a las fichas técnicas de los productos para establecer bien la clasificación, las características físico-químicas y las normativas que vienen. Lo voy a mostrar al tiro mejor para que salgamos de esa duda. Ya, la norma exige una ficha técnica que tenga toda esa información. Exacto, sí. Para que sea un producto certificado, ¿no? Claro, de hecho hay una norma específica que establece eso. Lo voy a mostrar. Miren. Le voy a mostrar el ejemplo que les quería, justamente les había preparado con el amonio cuaternario. No me acuerdo cuál era el amonio cuaternario. No sé si están viendo. Solo vemos etiquetas. Dice etiquetas NSH 2190, el PowerPoint. Ah, ya, entonces no están viendo esto. Ahí le estoy mostrando una ficha. Sí. ¿Ya? Ya. Esta es una norma específica, ¿ya? Esta es la norma chilena 2245, que establece que los productos químicos utilizados en los procesos deben tener una ficha técnica, ¿ya? U hoja de seguridad. Tiene esos dos nombres, ficha técnica u hoja de seguridad. Y en esta hoja de seguridad, caso, por ejemplo, no me acuerdo cuál saqué aquí, cloruro de Bansalcoid, ¿ya? Ya. En esta tengo por ahí también el otro que lo vamos a ver al tiro. En esta ficha técnica, entonces, aparece el nombre del producto, ¿ya? Aparece el número de CAS, ¿ya? Que tiene que estar más adelante, y debe incluir, por ejemplo, quién es el fabricante, la dirección del fabricante, el contacto del fabricante, ¿ya? Después, composición, información sobre los ingredientes del producto. Me muestran esta norma que se la voy a explicar al tiro, que es la 1411, que con este cuadradito ya me está diciendo mucha información, ¿ya? Se la voy a mostrar al tiro, si es que alcanzamos, si no la dejamos para la otra clase. Y también acá me dice cuáles son las características, el riesgo que produce y los efectos que produce. Entonces dice, marca y etiqueta, en este caso de peligrosidad aplicable, clasificación de riesgo del producto, salud 2, inflamabilidad 0 y reactividad 0, que está explicando eso. ¿Ya? Que lo vamos a ver al... Después, efectos sobre la exposición aguda, por ejemplo, en este caso no tiene, contacto con los ojos, por ejemplo, acá irritación en el contacto occidental, puede provocar irritación, etc. Describe los efectos que puede tener, ¿ya? El producto. Después, acá, por ejemplo, medidas de primer auxilio. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, lavar con agua por 15 minutos, dar atención médica. Después, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas de combate para... ¿Ya? Medidas para controlar derrames o fugas, que tiene mucho que ver con el almacenamiento, y en el transporte también tiene mucho que ver, ¿ya? Entonces, por ejemplo, emergencia a tomar si hay un derrame de la sustancia. ¿Qué es lo que debo hacer?
¿Cuáles son los equipos de protección personal que debe hacer para manipular esto? Puede haber una fuga. Producto biodegradable y libre de fosfato, por ejemplo, precauciones a tomar para evitar daños al medio ambiente. ¿Ven? Viene toda esa información. Manipulación y almacenamiento, ¿ya? Y ahora les voy a mostrar el amonio cuaternario, que lo tengo aquí. Ah, no, se me quedó sin poner. Acá. Ya, acá está. Este es el del amonio cuaternario. ¿Ya? Ah, no, este no es el del amonio cuaternario, este es de un herbicida. Ya, de ahí les muestro el del amonio cuaternario, chiquillos. Y aquí lo mismo, ¿ya? Va lo mismo, va explicando todo lo que tiene relación con la ficha, me entregan, que también vamos a ver esta norma al tiro, las características en relación a la norma, que son sus señales que tienen que tener, nuevamente este cuadradito, ¿ya? Toda esa información, cuando uno trabaja con sustancias químicas y peligrosas, uno la tiene que tener a mano en la empresa. ¿Ya? Espero haber contestado la duda que me están preguntando. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a ver ahora de dónde sale esa información que le acabo de mostrar. Ya está, ahora va a pasar a otra norma. ¿Cómo se llama la anterior? La que vimos con la clasificación. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver la 2190, ¿ya? En esta norma, la 2190 tiene relación con las etiquetas. ¿Y qué significa eso? Significa tiene relación entonces a la información que debe tener el contenedor de los productos químicos que yo te contengo, ¿ya? Entonces, se usan para identificar las sustancias peligrosas que se almacenan en tránsito, se transportan en bultos, embalajes, envases o recipientes, es decir, el contenedor, ¿ya? Lo que lleva esa sustancia. ¿Dónde se usa? En envases individuales, tanques portátiles, embalajes o bultos y contenedores, ¿ya? Lo demás salen las dimensiones, pero comprenderán que no es importante. Lo importante es que el contenedor que tenga esta sustancia química debe contener una etiqueta. ¿Por qué? Porque tiene mucha información. Ya se le da un tamaño específico, dependiendo del rótulo, pero la idea es que cuando nosotros miramos esta etiqueta, inmediatamente podemos saber cuál es el efecto y cuál es la característica del producto que tenemos ahí. Por ejemplo, explosivo. Si se dan cuenta, los explosivos tenemos 1.1, 1.2, 1.3, ¿ya? Y tiene relación entonces con el riesgo que pueden generar. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo nomás ya, porque no me está repitiendo todos los puntos, pero lo que me importa es que entiendan más o menos qué significa. Cuando nosotros vemos esta señal, entonces nosotros decimos que es aquellas que presentan un riesgo de exposición de la totalidad de la masa, ¿ya? En el caso del 1.2, sustancias y objetos explosivos que presentan un riesgo de proyección, pero no un riesgo de explosión de la totalidad de la masa. Y división 1.3, riesgo de incendio y pequeños efectos de onda expansiva o de proyección en ambos efectos, pero no un riesgo de explosión de la totalidad de la masa, ¿ya? Todo esto que nosotros estamos viendo se describe también en la norma 382, ¿ya? Esto está organizado también según las clases. ¿Se entiende? Van de la mano. Por eso acá arriba dice, clase 1, sustancias y objetos explosivos, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, la 382 que me hizo la clasificación, ahora nosotros tenemos también las características de las señales que deben tener las etiquetas. Y, por ejemplo, en este caso, la 1.4 es aquella que no presenta
algún riesgo considerable. Y la 1.5, agente de tronadura, sustancia muy poco sensible, pero que presenta un riesgo de explosión de la totalidad de la masa, ¿ya? Después tenemos otro ejemplo de señal. Tenemos el gas comprimido inflamable, el gas comprimido no inflamable, gas comprimido venenoso, que es la clase 2, ¿ya? Después tenemos lo de los líquidos inflamables, que es la clase 3. Después tenemos los sólidos inflamables, que es la clase 4, y la clase 5, que es las sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, ¿ya? Y cada uno con su monito y sus colores específicos. Cuando uno se encuentre con esa etiqueta, personas que están obviamente trabajando constantemente con ello, entiendan inmediatamente cuál es el riesgo que puede tener, ¿ya? Acá sustancias venenosas y sustancias infecciosas. Aquí tenemos veneno, que esto que es lo que más ustedes van a utilizar, nocivo, sustancia infecciosa y corrosivo, ¿ya? Veneno, nocivo. ¿Cuáles son los grupos que se indican abajo? Grupo 1, grupo 2 y el otro grupo 3. No me son la clasificación que nosotros vimos en la norma 382. ¿Se acuerdan? Está muy riesgoso. Sí. ¿Sí? Eso. Sí. ¿Ya? Y ahí tenemos el corrosivo. Y después tenemos también las sustancias radiactivas y las sustancias peligrosas varias, ¿ya? Entonces lo importante que quede acá a ustedes es que nosotros, la idea es que la etiqueta, si se dan cuenta, todo esto trata de estandarizar primero la clasificación del producto y también de cómo se comunica. ¿Cómo se comunica esto? Porque la idea es que si nosotros tenemos una sustancia que es peligrosa, la gente solamente con ver la etiqueta ya entienda más o menos de qué se trata. Entonces, si nosotros tenemos personas que trabajan en un proceso donde van a estar en contacto con estos productos, obviamente uno tiene que capacitar a la persona en que reconozca esta simbología. No sacamos nada con tener toda esta simbología y la gente no la entienda. Ellos tienen que saber qué significa esa calaverita, qué significa el corrosivo, ¿ya? A pesar de que los dibujos son como bien claros en el efecto que generan, ¿ya? Igual, obviamente, hay que capacitarlo, ¿ya? A eso se refiere. Y esto va de la mano con la ficha o la hoja de seguridad. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos la etiqueta, tenemos la ficha, ¿ya? La hoja de seguridad. Entonces, es información, ¿ya? Eso establecen estas normas. Y después tenemos la norma chilena 1411, que también me va a clasificar los riesgos, pero ahora está en ese cuadradito que ustedes vieron en la hoja de seguridad, ¿ya? Entonces, en esta hoja de seguridad, o por ejemplo, la que ustedes vieron, ¿se acuerdan que tenían aquí un 2, un 0 y un 0? No sé si se acuerdan. ¿Qué significa? Por ejemplo, siempre la parte del cuadradito azul habla del riesgo de la salud, a la salud de la persona que lo va a manipular. La roja tiene relación con la inflamabilidad, la amarilla con la reactividad, y aquí en el blanquito va como una comunicación específica, un riesgo específico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso que nosotros vimos recién, que era 2 aquí, significa que se clasifica con un nivel para riesgo de la salud de peligroso, ¿ya? Y acá en el caso de inflamabilidad, que era 0, que no se inflama. Y acá que era 0 de reactividad, decía que era estable, o sea que no es tan reactivo, ¿ya? Y acá abajo el riesgo específico puede poner que es oxidante, que puede ser corrosivo, radioactivo, que no debe mezclarse con agua, por ejemplo, o que puede tener un riesgo biológico, y eso va ahí, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta... Y va con el dibujito, ¿cierto? Va con el dibujito. El símbolo que está al lado izquierdo. Claro, o puede decir OX o COR, ¿ya? Entonces, OX, COR o el dibujito. Entonces, de esa forma yo sé que si es que tengo algún problema, un incendio, y tengo esta cosita de acá, y sale ese W con la raya, yo no le voy a estar poniendo agua. No, ahí hay que ocupar, por ejemplo, un extintor específico para ese elemento, ¿ya? Hay distintos tipos de extintores con distintos líquidos en su interior para los distintos tipos de fuego, los productos están generando la combustión, ¿ya?
Todo esto entonces se trata de entregar la información al trabajador, a la persona, al lugar donde se está generando el almacenamiento, etcétera, para que así la persona no se trate de evitar o prevenir algún accidente, ¿ya? Entonces, son estos 3 colores más el blanco el que nosotros vamos a considerar ahí, y obviamente lo que dijimos que era esta clasificación de 0 a 4, ¿ya? Acá tenemos la salud, que es parte de la capacidad de un material para causar lesión a la persona por contacto o absorción en el cuerpo, y se consideran solamente los riesgos inherentes a la propiedad del material, no las lesiones que puedan producirse por explosión o incendio del material. A eso se refiere con el azul. ¿Por qué hace esa salvedad? Porque para la explosión están los otros colores, ¿ya? En cambio, la reactividad es la parte que se refiere a la capacidad de los materiales a liberar energía. Los grados están asignados en relación con la facilidad, velocidad y cantidad de energía liberada, o de acuerdo a estos valores que son del 0 al 4, ¿ya? La inflamabilidad es la parte que tiene relación con el grado de susceptibilidad de un material para quemarse, y también tiene su clasificación, ¿ya? Ya, chiquillos, ya está la bibliografía, si quieren ustedes profundizar. Eso es más o menos lo que quería que viéramos hoy día, ¿ya? Y ya. No sé si tienen alguna duda. No, ya. Dentro de todo lo difícil quedó más claro. ¿Sabes qué, chiquillos? No es que sea tan difícil, pero sí es mucha información. Y entonces, tanta información que Súper puede específico. ser, claro, que puede ser como, bueno, súper árido, como, oh, largo, bueno, y nada. De verdad que nada de toda la normativa que hay en relación a eso, elegí solamente cierta parte. La próxima clase ahora no, contaminación ambiental, ¿ya? Esto es como la clasificación de los riesgos, ¿no? De los riesgos y de las sustancias peligrosas, pero después vamos a evaluar contaminación ambiental, vamos a enfocar la próxima clase. Entonces, para que nos quedemos de acuerdo, vamos a tratar la próxima clase de hacerlo en team, ¿ya? No resulta la primera, ya, entonces yo voy a mandar un link de Zoom, ¿ya? Pero para que no estemos con este problema de estar ingresando a cada rato, que es desagradable. Voy a pasar la lista rapidito, no sé si alcanzan 10 minutos, no.